Capítulo 1, versículo 10. Mas ahora, dice Pablo, es manifestada que la gracia, versículo 9. Okay. Mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente acabó con la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahora mira Timoteo o el libro de Tito 2. Tito 2. Esta gracia que es manifestada, dice Pablo. Manifestada por Cristo. Cristo revelado al mundo. Tito capítulo 2 y versículo... Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Entonces la gracia de Dios nos impulsa a hacer cosas piadosas, ¿okay? Nos enseña y nos trae salud, salvación, ¿okay? Nos enseña a hacer ¿qué? A renunciar la impiedad, el pecado, los deseos mundanales. La gracia de Dios nos da las cosas que no merecemos. No solamente la salvación, sino la renunciación de los pecados. Podemos vivir, tenemos ya poder para vencer los pecados de este mundo y los pecados de nuestra carne. ¿Ok? Y podemos vivir en este siglo de una manera templada, y una manera justa y una manera piadosa, ¿okay? Que el mundo interprete como siendo debilidad, que somos débiles, que somos femeninas, ¿okay? Pero lo que el mundo ve como debilidad o ser femenino es realmente mansedumbre, porque tenemos poder de hacer todas las cosas que el mundo hace. Buscar las riquezas, andar con mujercillas sucias, ¿ok? Tenemos el poder de hacer todo, escuchar la música mundana, ¿ok? Y vivir como un perro en este mundo, un perro gentil. Sí, tenemos el poder de hacer toda esa cosa. Pero la gracia de Dios nos ha enseñado a vivir piadosamente. Y eso es poder bajo control, mansedumbre. Volviendo a nuestro texto. Versículo 10 dice que esa gracia manifestada es revelada por Jesucristo, y Cristo acabó con la muerte. Acabó con la muerte. Ahora, nuestra carne sigue muriéndose en este mundo. Entonces, la definición de acabar con la muerte se encuentra en Hebreos 2. Hebreos 2. Porque realmente la muerte sigue hasta que sea lanzada la muerte en el lago de fuego. Revelación capítulo 20, versículo 14, donde dice que la muerte y el infierno serán lanzados en el lago de fuego. Pero mira Hebreos 2, la definición de acabar con la muerte, como dice Pablo aquí en Timoteo. Hebreos 2:14. 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también él, Cristo, de la misma manera participó de las mismas cosas, para que, ahora punto clave, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, ese es el diablo. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz, su primera venida, para acabar con la muerte, su primera venida, fue reducir a la impotencia al diablo. El diablo sigue actuando en este siglo. El diablo no está muerto. ¿Ok? Y la muerte sigue reinando en este siglo actual. Pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, Cristo ha reducido a la impotencia al diablo.
Y por eso para el Hijo de Dios, la muerte no se llama muerte, sino se llama dormir. Cuán bello es esa verdad. ¿Okay? Que el cristiano, el Hijo de Dios, no muere, sino duerme en Cristo. ¿Okay? Eso es reducir a la impotencia la muerte. Eso es acabar con la muerte. Volviendo a nuestro texto, Timoteo. ¿Okay? El cual Cristo verdaderamente acabó con la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahora, en el Evangelio, con el Evangelio, predicando el Evangelio, tenemos la oportunidad de dar luz y vida y inmortalidad a las personas. Realmente tú no percatas de una realidad. Es que cuando tú predicas el Evangelio, la palabra de Dios penetra el corazón de esa persona. Y cuando se convierte, esa persona llega a ser inmortal. Mire el poder que nosotros tenemos a nuestro alcance. El poder del Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque el poder de Dios es. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Okay? Y eso es gran poder. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad. Vamos a vivir para siempre. Un famoso español, Ponce de León, vino acá a la Florida buscando ¿qué? La fuente de la vida eterna. Y la tenía todo el tiempo, ¿dónde? En una Biblia de Valera que se podía abrir y leer libremente y predicar. Cristo sacó a luz la vida, la fuente de la vida es Cristo. ¿Ok? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que al Hijo es incrédulo no tendrá vida, mas la ira de Dios queda sobre él. ¿Ok? Versículo 11. Todo el mundo quiere vida, ¿no? ¿Quién no quiere tener vida eterna? A menos estando torturado o en la cama muriéndose de cáncer. Todo el mundo quiere vivir. Quiere vida eterna. Quiere vivir para siempre. ¿Ok? Y todo el mundo en búsqueda de la vida eterna. Y solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. Mira, por favor, 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Todo el mundo está en búsqueda de la fuente de la vida. 1 de Juan 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Mira 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. Unas páginas atrás, 1 de Pedro 1. Dice Pedro, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros han inquirido y diligentemente buscado. Ni los profetas del Antiguo Testamento podían encontrar o hallar esta salud tan grande. Ni Abraham, ni Noé, ni Moisés, ni David, ninguno de los profetas podían encontrar lo que tú y yo tenemos en Cristo Jesús y no sabemos valorar lo que tenemos es la vida eterna. De la cual salud los profetas han inquirido, diligentemente buscado, 11, escudriñando cuándo querían hallar la vida eterna. Y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Nota aquí, versículo 12, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar hasta los ángeles. Los ángeles no saben lo que se llama la salud, la salvación, la vida eterna. Todo el mundo busca la vida eterna.
y solamente en Cristo se encuentra. Ni Moisés puede encontrar la vida eterna. En Moisés no. Él ministraba el concierto de la muerte, como dice Pablo, no de la vida. Timoteo, volviendo a nuestro texto. Dice Pablo, versículo 10, sacó a luz, al final del versículo, sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Y solamente el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Mira 1 Corintios 15. Ahora la definición. Hay realmente 10 evangelios en la Biblia. Y 4 de ellos se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Okay? Y hay 6 otros. Pero hay un verdadero evangelio para nosotros en la época de la iglesia. Y es el evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15, versículo 1. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo lo dice en 2 o 3 ocasiones, mi evangelio. Entonces es el evangelio del pastor Pablo y ningún otro. ¿Okay? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, por el evangelio. Si retenéis en la memoria lo que os he predicado, si no es que habéis creído en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, es a saber que Cristo fue muerto. Ahora el evangelio. Número 1, que Cristo fue muerto. Número 2, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4, y que fue sepultado. 3, y que resucitó al tercer día. 4. Hay 4 puntos del evangelio. ¿Ok? Número 1, que Cristo murió. Negativo. Número 2, por nuestros pecados. Negativo. ¿Ok? Número 3, y que fue sepultado. Negativo. Y número 4, resucitó el tercer día. Positivo. Entonces el evangelio que predicamos nosotros es 75% negativo. Sin punto de vista negativo no puede ser salvo. ¿Ok? Cristo murió, ese es negativo. ¿Ok? Entonces cuando nos critican porque somos muy negativos y brutos y toscos, ¿ok?, y bruscos, podemos rechazar nuestros críticos porque ellos no saben de qué están hablando. ¿Ah? Bad attitude, exactamente. Nos acusan de tener una actitud mala. ¿Ok? Y sí, tengo una mala actitud. ¿Por qué? Porque yo odio, aborrezco a mis propios pecados y tus pecados también odio. Y no los tolero yo. ¿Ok? Ellos hablan de toleración. Oh, tú tienes que tolerarme por amor de Cristo. No tengo que tolerarte. No te tolero. ¿Ok? Ni tus pecados ni los míos. ¿Ok? Estoy en contra, completamente, 100% estoy en contra de mis pecados y tú también tus pecados. ¿Ok? Hoy me llamaron a la administración otra vez a decirme que yo tenía que ser más tolerante con el doctor Pajarraco. Oh. Y yo le dije, yo no puedo ser tolerante con ese tipo de gente. Wow. Es difícil. Es difícil porque tenía, uno tiene que trabajar, ¿verdad? Dice que yo tenía muy mala actitud. Mi hermano Jimmy, que está en el Instituto Bíblico de Pensacola de Brookman, él obtuvo un trabajo, pero su jefe que le empleó todo el día tiene la música rock and roll, la misma música que mi hermano dice haber escapado de esa música, la música mundana, y él no puede soportar esa música. Él el otro día renunció a su trabajo, pero mi hermano me dijo que no puede soportar más esa música. No podía aguantar más esa música y no lo considero, yo soy partidario, es difícil. Pero el mundo quiere que nosotros le toleremos y no te voy a tolerar tus vicios, para nada. Versículo 11, dice Pablo, versículo 11, del cual yo soy constituido predicador, del cual dice, ¿de qué?
del Evangelio. Somos predicadores del Evangelio, del cual yo soy constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Ok, entonces predicador, eso es evangelista. Ok, apóstol, eso es misionero. Y maestro, eso es pastor. Entonces los tres oficios de la iglesia, de la época de la iglesia, se encuentran aquí en versículo 11. Ok, mira Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, unas páginas atrás, donde Pablo dice la misma cosa exacta. Para lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, instruidor de las naciones en fe y verdad. Entonces, nosotros somos evangelistas. Ahora, la iglesia de la Odisea está tan apóstata que ahora tenemos los tres oficios divididos, repartidos, y ciertas personas son evangelistas, otras personas son misioneros, otras personas son pastores. Ok, puede ser así, puede ser que tú eres un pastor y no eres evangelista, pero yo creo que no. Ok, porque ¿qué es evangelista? Una persona que evangeliza. Pero mira cómo lo hemos puesto como un oficio aparte de ser pastor. O se dice de esta otra persona que es misionero, ¿verdad? Y no es evangelista ni pastor. ¿Dónde lo dice eso en la Biblia? Si yo soy un pastor, tengo que evangelizar mi barrio, ¿no? ¿Verdad? Y tengo que levantar otras misiones en otros lugares, otra iglesia en otros lugares, ¿verdad? Y entrenar hombres. Soy maestro, soy pastor, soy evangelista. Yo ocupo el oficio de todos los tres. ¿Ok? Pero hoy en día tenemos todos los tres oficios repartidos entre este grupo de personas son evangelistas y otros grupos son misioneros, ¿verdad? Y otros grupos son pastores y por supuesto los pastores están por encima de todo el mundo, ¿verdad? Tienen toda la autoridad para mandar a los evangelistas y los... ¿Ves cómo es? ¿Ok? Pero eso es pura apostasía. Sí, pero por ejemplo, un evangelista es lo que es Spurgeon, que va de un lado a otro sin estar estático en un lugar, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. Ok, está bien, pero él también debe ser apto de enseñar. Sí, pero él no es un pastor que está en una iglesia determinada, ¿no? Ok, está bien, pero aquí no dice pastor. ¿Qué dice? Dice maestro. Maestro. Ok, entonces lo que estoy diciendo, nosotros somos entrenados a hacer los tres oficios. Y si resulta ser que llego a ser yo misionero y no ser pastor de una iglesia específica, eso no quita la responsabilidad de que yo tengo para instruir a otras personas. ¿Ok? Y yo no creo para nada que los pastores están por arriba en autoridad sobre los otros. Yo no creo eso. Pablo no era pastor de una iglesia específica. ¿Quién tenía la autoridad? Pablo. Y él era un misionero. ¿Okay? Pero estoy seguro que Pablo hacía las tres cosas. Porque cuando fue a un lugar y levantó una obra en un lugar específico, ¿qué estaba haciendo Pablo? En Corinto fue allí y evangelizó el barrio, la ciudad. ¿Y qué pasa? Él levanta ahí un grupo de cristianos, creyentes de la Biblia, creyentes en la fe, y él los pastoreaba por un cierto tiempo hasta que fue entrenado un hombre para tomar el timón de la iglesia, que fue en el caso de Corintio fue Aquila, ¿no? Aquila y Priscila no fueron los pastores de Corintio, Aquila más bien. Ok, volviendo a nuestro texto. Ahora, lo que el mundo no le gusta es un predicador. No le gusta al mundo predicación. Y sabemos eso porque el más grande predicador del mundo fue Jesucristo. ¿Y qué le hicieron a Cristo? Le crucificaron. ¿Ok? Mira Mateo 23. Mateo 23.
Mira la predicación de Cristo, es fuerte. Cuando uno predica, no enseña, sino cuando uno predica, está yendo en contra de la carne de la persona, los pecados de la persona. ¿Ok? Está Mateo 23, 17. Dice Cristo, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Los llama insensatos y ciegos. Mira el versículo 30. Versículo 30, 33. 23, 33. Dice Cristo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Eso es lo que dice un predicador. ¿Ok? Es un mensaje negativo que va en contra de la naturaleza pecaminosa de la persona. Y a la persona no le gusta eso. Los demonios comienzan a gritar. ¿Ok? Mira Mateo 12. Mateo 12. Al mundo no le gusta nada la predicación. Capítulo 12 de Mateo, versículo 34. 12, 34. Oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? ¿Ok? Es el trabajo, la tarea de un predicador, decir a las personas que son malas. ¿Ok? Mira 15, Mateo 15. Versículo 14, 15, 14 de Mateo. Dice Cristo, dejadlos, guías son ciegos de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mira Mateo 8, 22. 8, 22. Mira la predicación de Cristo. Al mundo no le gusta nada. 8, 22. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice todo el mundo muerto. ¿Ok? 16:3, Mateo 16:3. Dice Cristo, y a la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo triste, hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis. ¿Ok? Entonces la predicación de la palabra es lo que no le gusta al mundo. No le gusta. Versículo 12. Volviendo a nuestro texto, 2 de Timoteo 1:12, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, por causa del Evangelio. ¿Ok? Y por el Señor Jesucristo. Mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Sabes tú a quién has creído? Ojalá que no sea Mahoma o María. Ojalá. Debe ser Jesucristo a quien has creído. Yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel día es el rapto. El rapto. Mira 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses 2. El día es el rapto de la iglesia, el tribunal de Jesucristo. 2 de Tesalonicenses 2. Os rogamos, pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo, ni seáis alborotados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como que el día de Cristo esté cerca. Es el día de Cristo, el rapto, allegándonos a Él, a Jesucristo. Y todas las nuevas versiones de la Biblia cambian este versículo capítulo 2. Versículo 2. Dicen día del Señor. Pero déjame decirte, el día del Señor en la palabra de Dios es siempre negativo, pero el día de Cristo es positivo porque nosotros nos allegamos a Él. ¿Ok? El rapto es motivo de gozo, no de temor. Pero el día del Señor siempre, no hay excepción. Siempre en el Antiguo Testamento el día del Señor, el día de Jehová, siempre es algo muy negativo. Un día de guerra,
de terremotos, de temor, de destrucción, de maldición. Entonces, las nuevas versiones que quitan la palabra Cristo del versículo 2 están diciendo que el rapto de la iglesia es un motivo de temor. No, para nada. Eso se llama corrupción. La 60 pone la palabra Señor en vez de Cristo. Es aquel día el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia no es la segunda venida. Hay dos venidas del Señor futuras. Y la primera es el rapto de la iglesia, cuando Él viene para buscar su iglesia. La otra venida es el día del Señor, cuando Él viene para establecer su reino y acabar con sus enemigos. Mira, por favor, 1 Corintios 3. Ese rapto es el tribunal de Jesucristo. 1 Corintios 3. Aquel día, dice Pablo, no me avergüenzo. ¿Qué? Del Señor Jesucristo. 1 Corintios 3. Porque Él sabe a quién ha creído. Mira 1 Corintios 3. Versículo 8. Pero el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá, ¿qué? Su propio galardón conforme a su labor. En el tribunal de Jesucristo no son juzgados nuestros pecados, sino nuestras obras, nuestra labor. Eso es algo diferente. En el gran trono blanco, el impío tendrá a sus obras y sus pecados juzgados. Pero nosotros solamente las obras que nosotros hacemos aquí pasarán por el fuego. ¿Okay? Mira el versículo 13. La obra de cada uno será hecha manifiesta, no los pecados. La obra de cada uno será hecha manifiesta porque el día, ¿qué día? El rapto, la declarará, ¿ok? Porque por el fuego será revelada, ¿qué? La obra. Mira 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas, son las obras, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo según lo que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. Entonces tus obras son juzgadas. ¿Okay? Volviendo a nuestro texto. Segundo de Timoteo 1:12, 1:13. Retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Ya vimos este versículo. Dice Pablo en otros lugares a retener firmemente, y siempre tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora, el versículo predilecto o preferido de esta iglesia es Filipenses 2:16, que dice que reteniendo firmemente la palabra, ¿ok? Tiene que ver con la palabra, retener firmemente la forma de las sanas palabras, es la palabra de Dios. Entonces nosotros no retenemos la doctrina de los apóstoles como hacían en Actos capítulo 2, porque los apóstoles muertos. Nosotros ahora retenemos ¿qué? La palabra de verdad. Tito 1 versículo 9. Donde Pablo dice, hay que predicar la palabra, retener la palabra. ¿Okay? Volviendo a nuestro texto. 14. Guarda pues el buen depósito. Esta es la segunda vez que dice Pablo depósito. Ahora, ¿qué es este depósito? Es el mismo Espíritu Santo. Mira Efesios 1. Efesios 1:14. Se llama depósito y también se llama arras. Arras. Efesios 1. Ahora, esto es muy importante, la palabra arras en la cultura hispana. Porque en la cultura hispana, las arras del matrimonio son 13 pedazos o monedas de oro. ¿Okay? Que el marido, el novio, da a su novia. Que el desposado da a su desposada. ¿Notaste eso? Que en una boda hispana, ¿okay?
estas 13 monedas, ¿verdad? El novio, Cristo, da a su novia las arras del Espíritu Santo. Mira Efesios 1:14. ¿Qué es las arras? El Espíritu Santo, versículo 13. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Cristo nos adquirió, ¿ok? Y mientras tanto estamos esperando que venga el rapto de la iglesia, que Cristo venga para rescatarnos, arrebatarnos de esta tierra. Tenemos lo que se llama las arras de nuestra herencia. Mira por favor, 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1. Okay. Y mientras buscando 2 de Corintios 1, les voy a citar la palabra arras del Diccionario Real Academia Española. Arras. Arras. Mira cuán importante. Esta es una palabra única en español. Yo creo que muchas de las nuevas versiones quitan la palabra arras. Arras. Pero no en todos los países se hace eso, sí. En mi país no se hace eso. No sé. En Chile no se hace eso. ¿Quién ha oído hablar de arras aquí? No, la Biblia, sí, la 60 también dice arras. Arras. Pero no han oído hablar de las 13 monedas. No, eso en Cuba. Nunca, en Guatemala, nunca. Debe ser una cosa de Parece España. que los mexicanos hacen eso. Los mexicanos y también yo creo que en España lo hacen. Arras, Diccionario Real Academia Española. Cosa que se da como prenda o señal en algún contrato o concierto. Usa la palabra concierto aquí en vez de pacto. El diccionario. 2. Conjunto de las 3 monedas que al celebrarse el matrimonio religioso sirven como símbolo de entrega, pasando de las manos del desposado a las de la desposada. 3. Entrega de una parte del precio o depósito, ¿okay? De una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento, Cristo con la iglesia, de una obligación, salvarnos. Si tú tienes las arras del Espíritu Santo, tú tienes un depósito dentro de tu ser que es sellado hasta el día de la redención. ¿Okay? Las arras del Espíritu Santo. Mira 1 Corintios. 1 de Corintios 1, versículo 22. Dice Pablo, el cual también Dios y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones, dentro de nosotros. En este vasija de barro tenemos morando que el Espíritu Santo. Eso se llama el depósito. Mira capítulo 5, versículo 5. 2 de Corintios 5, 5. 2 de Corintios 5. Mas el que nos hizo para él mismo es Dios, el cual asimismo nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu, volviendo a 2 de Timoteo. Guarda pues el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros, está dentro de nosotros. ¿Okay? Ya sabes esto, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figello y Hermógenes. ¿Okay? Ahora, versículo 16. De enorme misericordia a la casa de Onesíforo. Entonces, Onesíforo, que fue a Roma para ayudar a Pablo. Entonces, no todo el mundo le abandonó. Lucas no le abandonó. Y este Onesíforo también fue para buscar y ayudar y dar auxilio a Pablo. De el Señor misericordia a la casa de Onesíforo. Y él era de Efesio. Onesíforo era de Efesio. Fue para buscar a Pablo. Mira cuán gran viaje hizo para ayudar a Pablo. Que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. ¿Okay? Entonces muchos se habían avergonzado de la cadena de Pablo, pero Lucas no y Onesíforo no. Y creo que Timoteo no, pero Timoteo fue para ministrar en otro lugar. 17. Antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló.
Dele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, el rapto de la iglesia. Y cuanto nos ayudó en Efeso, él es de Efeso, tú lo sabes muy bien. ¿Okay? Hay preguntas sobre 2 de Timoteo, capítulo 1. Efesios. Hay preguntas.